Ahí está, como explicó pues nuestra coordinadora, ¿no? Nos lo explicó muy claramente, amablemente. El día de hoy tenemos nuestra sesión número 3 del curso del Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, para empezar en nuestra jornada del día de hoy, siempre acostumbro preguntar si ha habido alguna duda en sesiones anteriores, alguna pregunta si tuvieran, o desearían comentarnos algo referente a los temas, o de repente tienen algún caso que nos quisieran compartir para poder debatirlo, comentarlo, ¿no? Angeli ya conoce también cómo es la metodología de nuestras sesiones, cómo terminamos, que a veces nos falta tiempo para seguir eh, consolidando nuestras ideas, no tanto de nuestros estudiantes como del docente, siempre motivado a que la clase sea preparada o desarrollada conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Entonces, el dinamismo de estas aportaciones le dan mucho valor académico a nuestras diferentes sesiones. Entonces vamos recordando brevemente, ¿ya? En nuestra primera sesión hemos conversado acerca de los fundamentos básicos de la gestión pública del Estado, conceptos previos, primordiales, que es importantísimo conocer, sobre todo para qué. En primer lugar, para poder comprender la existencia del CIAF, porque el CIAF no existe porque sencillamente apareció, ¿no? O a alguien se le ocurrió implementar este sistema integrado. El CIAF tiene un motivo, ¿no? Tiene una motivación de su existencia. No sé si ustedes recuerdan el video también, ¿cuál es el origen del Estado? ¿Por qué existe el Estado? Si no existiera el Estado, no existiría el CIAF. Es como que una consecuencia, ¿no? Eso es como si fuese una cadena que le va dando razón a algunas determinantes. Y el CIAF es una consecuencia frente a una necesidad, pero por el lado financiero. Porque si le empezamos a desarmar mucho más amplio el Estado, pues llegaríamos a otras ramas que no tienen nada que ver con, incluso con la parte financiera. Recordemos que el Estado tiene 11 sistemas administrativos, ¿no? De los 11 sistemas administrativos, 4 son considerados como que formuladores, ¿no? Encargados de dirigir el sistema integrado. Pero son 7 los que componen toda la bolsa de la parte financiera del sector público. Y justamente esa integración de estos 7 sistemas es lo que conocemos como el sistema integrado de administración financiera. Entonces, con esto queremos también romper el tema de CIAF, sinónimo del instrumento financiero. Eso también siempre hemos recalcado en nuestras sesiones anteriores, de que el CIAF no solamente es el instrumento financiero. Porque si fuese así, pues podríamos abrir de repente el aplicativo, empezar a explicar cómo se registra, y no sería coherente si antes no entendemos cuáles son de repente las fases de la ejecución presupuestal, ¿no? O no entendemos por qué existe el CIAF, o por qué la importancia de que los servidores civiles de forma obligatoria tienen que hacer los registros. ¿Por qué es obligatorio? Eso es lo que es el objetivo de por cuál preparamos esta parte metodológica de esta manera. ¿Por qué es obligatorio el registro en el CIAF? Porque bueno, obviamente es porque está prohibido, ¿no? Está prohibido hacer eh, ¿no? Cualquier ejecución que no esté registrada en el CIAF. Pero más allá de eso, ¿cuál es la motivación
de que los registros en el SIAF sean obligatorios, yendo ya a una perspectiva más de análisis, ¿no? Una perspectiva ya de un pensamiento crítico y poder pensar, ¿no? Si sabemos o ya estamos comprendiendo que el SIAF tiene como objetivo, estoy hablando ahora de la herramienta, integrar, consolidar toda la información, toda la información que tienen pues dirigidos los entes rectores, aquellos entes que disponen los lineamientos, los entes que pues tienen que dirigir todo este aparato, ¿no? Toda esta articulación intersistémica de los diferentes sistemas. Entonces, si comprendemos que la finalidad del Estado, recordando también, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, y para garantizar o para llegar a este fin supremo, para alcanzar de que el Estado garantice el bienestar de la ciudadanía, garantice su calidad de vida, garantice su desarrollo sostenible, el Estado tiene que disponer actividades, ¿no? Tiene que moverse, tiene que operar. Todo el aparato estatal tiene que moverse, funcionar, trabajar articuladamente. Entonces, ya sabemos que la finalidad eh, es garantizar el bienestar de la sociedad, y para yo garantizar ello, tendría que suprimir, ¿no? Tendría que resolver todos los problemas que existen en la ciudadanía. Y los diferentes problemas que hay, ¿no? Estaríamos hablando, pues no sé, a ver, problemas sociales, desigualdad, pobreza, desempleo, delincuencia, ¿no? Que esto es parte de la inseguridad ciudadana, en el sector salud, sector educación. Todos estos sectores tienen sus propios problemas sociales, problemas públicos, problemas que están en la ciudadanía. Por eso es que como Estado tengo la obligación de intervenir para poder resolver esos problemas. Ahora, yo puedo tener como Estado toda la voluntad del mundo de poder eh, querer resolver los problemas de mi ciudadanía, de mi sociedad. Entonces empiezo a formular políticas públicas, empiezo a diseñar políticas públicas que me permitan a mí como Estado resolver los problemas de mi ciudadanía. Ahora, las políticas públicas son decisiones que permiten al Estado generar valor público para, mediante los bienes y servicios del Estado, pues pueda finalmente resolver estos problemas. Ahora, para yo prestar bienes y servicios, voy a necesitar insumos. Voy a necesitar, pues, recursos materiales, voy a necesitar recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Y aquí viene, ¿no? Y aquí viene como que la llave del por qué ya podemos ir entendiendo por qué existe el SIAF, por qué existe el Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero resolver un problema de salud pública y mediante políticas públicas y los proyectos de inversión, pues finalmente se determina o se toma la decisión construir, por ejemplo, un colegio, no, perdón, una posta médica. Esa posta médica, alguien lo tiene que financiar. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién lo financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo ejecutamos el gasto para poder financiar? ¿Cómo compramos? Para construir ese hospital y pueda funcionar, voy a necesitar comprar, a ver, eh, escritorios, sillas, los consultorios de repente voy a tener que equiparlos con luces, ¿no?
voy a tener que poner ofimática, voy a tener que poner de repente una camilla para que el paciente pueda atenderse, voy a tener que convocar algún concurso para poder incorporar profesionales de la salud, médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos. Entonces, toda esa parte de organización lo tiene que ver el Estado. Y aquí vuelvo a lanzar la misma pregunta. ¿Quién financia todo ello? ¿O cómo puedo financiar todo ello? Y una vez que tenga el financiamiento, ¿cómo realizo el gasto para ya comprar todo lo que se va a necesitar para poder pagar los servicios, agua, luz, internet, ¿no? Entonces se dan cuenta por qué empieza a existir el SIAP. Justamente existe para que el Estado, mediante sus sistemas integrados de administración financiera, empiecen a definir los lineamientos, cómo se va a realizar la ejecución presupuestal. Entonces, aquí brevemente, y ya para entrar a nuestro curso del día de hoy, porque vamos a ver desde el proceso presupuestal, ¿no? El proceso de ejecución. Entonces, fuente de financiamiento, cofinanciamiento. Claro, esa es una de la metodología. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la mayor fuente de recaudación del Estado? ¿Dónde están los recursos ordinarios, por ejemplo, no? Entonces, la idea es de que el Estado tiene fuentes de financiamiento, ya tengo presupuesto, ¿no? Tengo presupuesto para empezar a ejecutar y de ahí ya inicio mi ejecución. Entonces, se dan cuenta cómo yo parto desde obras por impuesto. Claro, esa es una metodología, o como que para dar beneficio, ¿no? O como para tratar de motivar al sector privado para que pueda finalmente. Más bien yo pregunto, a ver, estimado Renzo, eh, para analizar un poquito, ¿no? Las obras por impuestos, sinceramente, ¿le dan beneficio o no le dan beneficio? A la ciudadanía estoy hablando, para la ciudadanía. ¿O por qué no hacer la obra directamente por el Estado? ¿No? Pero bueno, la idea es justamente de que comprendamos de que todo el proceso que se tiene que pasar para que el Estado pueda adquirir, ¿no? Pueda adquirir cualquier tipo de recursos con la finalidad de resolver un problema en la sociedad. Muy bien, entonces vamos a empezar con esa breve introducción a nuestro tema del día de hoy. Ya. Nuestro tema del día de hoy es la cadena del gasto del SIAF. El día de ayer, la clase anterior hemos visto el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Entonces ya conocemos todo el marco normativo del Sistema Integrado de Administración Financiera, sobre todo por el lado presupuestal. Ahora vamos a conocer hoy día más que todo cómo es la cadena de gasto en el SIAF. ¿Y por qué tomamos más la cadena del gasto? Porque justamente el Estado, el origen, ¿no? De garantizar el bienestar tiene una finalidad más social que lucrativa. Y eso le hace una gran diferencia al sector privado, donde el sector privado pues desarrolla sus actividades, ¿no? Vende bienes y servicios con la finalidad de generar rentabilidad, utilidad, liquidez, y esto es lo que le hace diferente al sector público. Por lo tanto, como el sector público es más que todo con fines sociales, es que no se dedica a generar ingresos, ¿me entienden, no? O sea, no me dedico a producir bienes y servicios para generar ingresos, sino para resolver un problema social. Y por ende, por ejemplo, en el sector salud, si bien es cierto, salud es un tema de derecho universal,
Entonces, como Estado, tengo que hacerme responsable, ¿no? Tengo que intervenir y tengo que asegurar el acceso y la cobertura en salud a mi población. Y para ello, pues no me voy a poner, ¿no? Si fuese como el lado privado, a cobrar por la atención, ¿no? Pues a cobrar por cualquier tipo de servicio que yo pueda prestar. Y si es que se cobra, pues tendría que ser a un precio bastante accesible para la sociedad, ¿no? Y por ello también existe el tema de del SIS, ¿no? En el caso del Perú, el Seguro Integral de Salud, que por ese mecanismo, pues es que el Estado brinda el servicio de salud de manera gratuita, porque finalmente el SIS es una incorporación de aquella población con pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, finalmente son diferentes mecanismos, pero lo principal es que el Estado tiene que llegar a la población para brindar acceso y cobertura de salud a la población. Entonces, y con todo ello, pues no tenemos tan robusta ni fortalecida nuestras actividades de ingresos, porque prácticamente es muy pequeño, no hay mucho movimiento, ¿no? Con esto no digo que no se hace, sino que sí se desarrolla, pero lo más fuerte de ejecución presupuestal está en el lado del gasto. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado realiza mucho más gasto para poder funcionar, para poder operar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el proceso de ejecución presupuestal en el CIAF? Ahí tenemos un pequeño flujograma, y creo que también habíamos explicado brevemente en la clase anterior, de cómo inicia desde la aprobación, ¿no? Que está aquí en la parte del PIA, porque el PIA finalmente es el presupuesto institucional de apertura que ya está aprobado para que las entidades puedan funcionar. Y para llegar al PIA, pues yo necesito primero hacer mi programación multianual. De ahí viene la formulación y finalmente la aprobación. Ahí está el primer camino para determinar un PIA, como ustedes pueden ver aquí. Una vez determinada el PIA, pues ingreso, como ustedes pueden ver acá, ya como unidad ejecutora y al mismo tiempo como pliego. Las unidades ejecutoras son entidades que tienen un pliego presupuestal. Tiene un pliego presupuestal, el cual como que ese pliego es el encargado de administrar a todas sus ejecutoras a nivel presupuestal. Entonces ese PIA también sufre modificaciones. Sufre modificaciones en cuanto se inicia el ejercicio fiscal, ya sean con transferencias presupuestales, pero el resultado de todo ello es que el PIA termina, después de una modificación, convirtiéndose en un PIN, como ustedes pueden ver aquí. Y esa modificación, como la unidad ejecutora tiene un pliego, pues es el pliego que empieza a aprobar o rechazar las modificaciones, las certificaciones, las notas modificatorias. Y finalmente la DGPP, que es el ente rector de presupuesto público que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, es en que empieza a ver el tema del PCA. Hemos dicho el PCA de manera sencilla, pero para poder entenderlo, de que es como que es un tema de ir habilitando o poniendo limitaciones al presupuesto aprobado o al PIN de una cierta, ¿no? De una cierta cantidad o un porcentaje para que pueda ser utilizado. Por decir de otra manera, es como que el PC habilita, por ejemplo, el 80% de un PIN, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1000, el PCA me habilita solamente 800 para empezar mi ejecución presupuestal. Es como una especie de garantizar un buen gasto, ¿no? Y seguido, pues aquí pueden ver, ¿no? Todas las ejecutoras a nivel de pliego que van haciendo sus modificaciones, que van, ¿no?
van empezando a ejecutar su PIA y con las modificaciones pues empieza el PIN, ¿no? Esto es a nivel de pliego y a nivel de ejecutora ya empieza e inicia la cadena de gastos, como ustedes pueden ver aquí. Y se inicia pues la famosa certificación presupuestal, que lo vamos a ver también más adelante, el compromiso anual, compromiso mensual, el devengado y el girado. Entonces, prácticamente estas cuatro fases, en el que dice módulo administrativo financiero, son las que en mayor parte se realizan los registros dentro del CIAF. Porque finalmente el día a día son estos cuatro y con sus modificaciones, ¿no? Entonces el encargado o el especialista de presupuesto, pues ya va revisando, ¿no? El tema del PIN a través de clasificadores de gasto, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los clasificadores de gasto? Lo vamos a fraccionar, vamos a explicar cuáles son las partes, desde una genérica, una específica, para poder entrar ya de lleno a explicar lo que es el módulo CIAF. Porque el módulo CIAF, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar clasificadores de gastos, vamos a encontrar metas, vamos a encontrar módulos o partes de un compromiso, un devengado, un giro. Por eso es la importancia de conocer ciertos conceptos previos para poder entenderle al instrumento, porque el instrumento no es otra cosa que todos los procesos, los lineamientos que se encuentran dentro de los entes rectores para poder hacer los registros a nivel de usuario, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente en esta lámina podemos ver el proceso de ejecución presupuestal, desde la programación multianual, un PIA, un PIN, y ese PIN, que es el presupuesto ya modificado de la entidad, ya vamos a empezar a gastarlo mediante estas fases, ¿no? Entonces, de esa manera es que funciona el proceso de ejecución presupuestal en el CIAF. Responsables de la ejecución presupuestaria. ¿Quiénes son los responsables de utilizar, ¿no? De realizar toda la ejecución presupuestal? Bueno, acá está claro que dice la UE, ¿no? La unidad ejecutora. Por ejemplo, podemos ver en la parte izquierda que está la DGPP, que es el ente rector del sistema administrativo de presupuesto público. Dirección General de Presupuesto Público. Esta dirección pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos los pliegos presupuestales. Por ejemplo, ¿no? Pliego 1, pliego 2, pliego 3. Pliego 1 podemos tener los poderes del Estado y, ¿no? Y de repente puede tener una unidad ejecutora. Otro pliego, los diferentes ministerios que pueden tener 1, 2, 3, 4 unidades ejecutoras de estos pliegos. Tenemos otro pliego, por ejemplo, los gobiernos regionales, que a su vez cada gobierno regional pues, puede tener 1, 2 o 3 unidades ejecutoras. Entonces, todas estas unidades ejecutoras con los pliegos realizan ejecución presupuestaria y siempre dirigidos, ¿no? O liderados por la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público. Aprobación del presupuesto institucional de apertura. Los pliegos del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales elaboran su resolución, acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, según corresponda, que aprueban el PRIA de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos aprobados por la DGPP. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las unidades ejecutoras necesitan
un acto administrativo que apruebe su PIA. Puede ser una resolución, un acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, pues según corresponda, ¿no? Por ejemplo, un gobierno regional podría tomar su acuerdo de consejo regional donde va a aprobar todos los presupuestos institucionales de aperturas de todas sus unidades ejecutoras. Si un gobierno regional tiene 5 ejecutoras, pues en ese acuerdo de consejo regional, pues va a estar eh, determinado, va a estar escrito cuál es el PIA de sus 5 unidades ejecutoras. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo importante es de que existe una aprobación de presupuesto institucional de apertura eh, de todas las unidades ejecutoras. Luego viene el presupuesto institucional modificado. Nos dice, es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. Aquí podemos ver, ¿no?, el PIA que está fuera de este cuadrito que dice durante el ejercicio fiscal. Luego, dentro del ejercicio fiscal, pues hay transferencias y modificaciones, el cual ya no se habla de un PIA, sino se habla de un PIN. Entonces, ya sabemos que el PIN es el presupuesto que se va a ir utilizando a lo largo de todo el año fiscal, con todas las modificaciones y transformaciones que pueden suceder dentro de ellos. Por eso es de que mayormente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, siempre se escucha hablar del PIN, ¿no? De un PIN, un PIN, un PIN, ¿no? ¿Cuánto de PIN tenemos? ¿Cómo va la ejecución del PIN? Y de igual forma, para hacer el tema del cómo va el avance, siempre se parte de un PIN y no se parte del PIA. Y por eso es importante entender por qué. Porque el PIN es el resultado del PIA con todas las transformaciones y modificaciones que ha surgido durante el ejercicio fiscal. Entonces, para yo poder desarrollar o ver o ir controlando mi avance, voy a partir desde el PIN. No podría partir desde un PIA, porque estaría dejando fuera las diferentes transferencias que yo pude haber recibido durante el ejercicio fiscal. La programación de compromisos anual, el famoso PCA, es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que permiten compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo. En el marco de las metas y reglas fiscales vigentes, la determinación, revisión, actualización de la PCA atiende los siguientes principios. ¿Cuáles son estos principios? Responsabilidad fiscal. La PCA busca asegurar que los gastos que estimen ejecutar los pliegos estén en concordancia con el cumplimiento de las metas y reglas fiscales vigentes. O sea, quiere decir que si yo pues no me he programado, tengo estimado mi gasto en una determinada meta, pues tengo que asegurar de que efectivamente ese gasto en esa meta se ejecute. Y esto tiene mucha coherencia con el simple hecho de decir responsabilidad, ¿no? Por eso dice bajo responsabilidad. No es como que dice, ¿no? Es tu responsabilidad si lo cumples o no, pero el presupuesto que yo te estoy entregando es para esa meta y así lo tienes que gastar.
Ahora es bajo tu responsabilidad que lo ejecutes o no. Bueno, y el que no lo ejecuta ya pues tendría que ser consciente posterior a ello ya el tema de las responsabilidades de los procedimientos administrativos, ¿no? Ya tendría que verse un proceso disciplinario, etcétera, etcétera, etcétera. Consistencia de ingresos y gastos. La PCA debe sujetarse a los ingresos que se esperan percibir en el correspondiente año fiscal. Es decir, que los ingresos que se espera, pues, ya sea percibir o gastar, tiene que tener una consistencia o realidad en lo que yo realmente me proyecto gastar o percibir. Y en esta parte el Ministerio de Economía está siendo muy estricto, sobre todo en estos últimos años, en el tema de la priorización de gastos. Y justamente es que el PCA es como que es como una herramienta, es como si yo tuviese una liga, ¿no? Y voy soltando, ¿no? Cuando veo que la ejecución va yendo bien, ¿no? Pero también voy ajustando, voy cerrando cuando encuentro alguna irregularidad en la ejecución de gasto de repente de esa meta o de ese clasificador de gasto. Eficiencia y efectividad en el gasto público. El PCA es concordante con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público. Con la disciplina fiscal y las prioridades de gasto que determina el titular del pliego en el marco del artículo 7 del decreto legislativo 1440. ¿Y qué nos dice el decreto legislativo 1440? Es del Sistema Nacional de Presupuesto Público, donde definitivamente, pues el PCA, al ser una herramienta de limitación para una ejecución más real, es que justamente a través de este mecanismo el gasto público le va a orientar a que sea mucho más eficiente y mucho más eficaz. Por eso es que les decíamos que este es el PCA es como si fuese, ¿no? A ver, esa agujita o si fuese el velocímetro dentro de lo que es gasto público. Porque, por ejemplo, ¿no? Si mi velocímetro va demasiado, me indica que estoy yendo muy rápido, pues el MEP estaría aplastando, ¿no? O pisando el freno como para que no vayas muy rápido, ¿no? ¿O por qué en ese sentido? No, no estoy hablando de la velocidad de ejecutar el gasto, sino cómo, cómo el PCA es un instrumento para ir o acelerando o soltando o frenando o voy deteniendo, ¿no? Con la finalidad de que el gasto público sea eficiente y eficaz. Presupuesto dinámico. La PCA responde a una ejecución dinámica de los presupuestos institucionales de los pliegos. ¿Qué quiere decir? No, no significa otra cosa de que el presupuesto nunca va a ser estático. Siempre es muy dinámico, es muy cambiante. Todo lo que es tema presupuestal es bastante dinámico y nunca es estático. Al recibir transferencias, al hacer los gastos, las programaciones, ¿no? Entonces, como que el PCA va en función a esa ejecución, va moviéndose de acuerdo justamente cómo va la ejecución, la ejecución también va dinamizando el tema de los presupuestos. Perfeccionamiento continuo. La PCA está sujeta a perfeccionamiento continuo en consistencia con la ejecución de gasto público de los pliegos. Esto va de la mano con el punto anterior. Ahora vamos a hablar de ejecución del gasto público. Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar. ¿Recuerdan de esta palabra? El objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades.
Entonces, el gasto público tiene como objeto financiar las prestaciones de servicios públicos, lo que les decía en la parte introductoria de nuestro curso. Poder adquirir servicios, poder adquirir bienes para yo poder prestar mis servicios públicos. De lo contrario, pues no podría prestar servicios porque de repente no he considerado pagar personal para que pueda ejecutar, ¿no? Pueda resolver, pueda eh, producir bienes y servicios dentro de las entidades. A su vez, lograr resultados, dice, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales pliegos en concordancia con la PCA. Entonces, acá hay algo muy interesante que pues debemos acordarnos siempre, que es el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos. ¿Y cómo se financia? Pues cuando yo empiezo a, a, a realizar abastecimiento de bienes y servicios para que después de transformarlos, pasarlo por un proceso productivo, tenga como resultado bienes y servicios para la ciudadanía. No creo que hasta ahí está bastante claro. Si tienen alguna duda, por favor, van comentando. Entonces, ¿qué nos dice la normativa de ejecución de gasto? De la directiva prácticamente de ejecución de gasto. La ejecución de gasto, bueno, tiene tres, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro secuencias, cuatro fases. Fases que están muy bien concatenadas, ¿no? Tienen un orden lógico. No puede ir uno antes que el otro, sino tiene una secuencia ordenada. Tiene un paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, así como ustedes pueden ver en pantalla. Empieza por la certificación, acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario para prometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. Luego viene el compromiso con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal, ¿no? Entonces aquí ya está prácticamente con, realizando esta actividad con cargo al presupuesto de la institución. Y la certificación no es otra cosa que simplemente garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario. El devengado ya es el reconocimiento de la obligación de pago, previa constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Afecta el presupuesto institucional de forma definitiva. ¿Por qué dice de forma definitiva? El último ya es el pago, que nos dice que es la ejecución del pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. Cuando dice fondos públicos ya se refiere que sale del tesoro público, ¿no? El pago, pues para ser, no sé, ¿no? Transferido, pagado, ¿no? Para ser entregado al proveedor o a quien haya prestado el servicio para la entidad pública para que pueda, pues, realizar sus actividades, ¿no? Porque es lo que se va a pagar previa conformidad, es el compromiso de pago. Muy bien, Renzo, ¿no? Muy bien, porque sí, pues, ¿no? Es lo que se va a pagar. Y como dice, existe un requisito para poder devengar. Necesitamos una conformidad, como indica aquí. Pero cuando dice de forma definitiva, es porque ya en nosotros se genera una deuda. En la entidad pública ya ha ganado una deuda. ¿Por qué? Porque yo al recibir el bien o servicio,
Y como dice nuestro amigo Renzo, ya se ha confirmado, la entidad pública ya se gana una deuda, ya se gana una obligación frente a un proveedor. Entonces yo ya no puedo contar con ese presupuesto devengado porque ya no es mío, o sea, en pocas palabras, ya no me pertenece, ¿no? Esa plata, perdón, ese presupuesto ya está listo para ser entregado a quien me ha, como dice aquí, ¿no? A quien nos ha entregado el bien o servicio, como dice Renzo, ¿no? Previa confirmación por el área usuaria, ¿no? Entonces, esos son los cuatro fases de la ejecución presupuestaria. Y acá hay algo importante que hay que tomar en cuenta. La certificación y el compromiso están regulados por el decreto legislativo 1440, que es el decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El devengado y pagado, o giro, estos dos últimos, están, ¿no? Eh, alineados por el decreto 1441, que pertenece al Sistema Nacional de Tesorería. Por eso es de que el CIAF es un sistema integrado. En el caso de lo que ustedes están viendo en pantalla, está integrando dos sistemas, hablando solamente de gasto público. Pero cuando empezamos a trabajar con el CIAF, nos vamos a dar cuenta que interviene otros sistemas más. Por ejemplo, nosotros al adquirir un bien, ¿no? Eh, computadoras, hay un sistema que regula las contrataciones del Estado, ¿o no? Pero nosotros no lo vemos aquí, porque ahorita solamente estamos hablando de gasto público. Estoy integrando en la explicación presupuesto y tesorería. Pero si yo empezara a hablar de compromiso, por ejemplo, ¿no? Al momento de realizar el compromiso necesito un acto administrativo, que también lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un contrato. Ya es para realizar ese contrato, ya no podría estar alineándome con estos dos sistemas, sino tendría que intervenir el Sistema Nacional de Abastecimiento, por ejemplo. Por eso es de que significa el SIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y realmente el SIAF es eso, es la articulación de todos estos sistemas que intervienen en la parte de administración financiera. Por eso es que el aplicativo solamente es un instrumento y tenemos que entender cómo, cómo intervienen los diferentes sistemas de administración financiera, cómo trabajan en conjunto, cómo se articulan para poder realizar gasto público. Entonces vamos a ver las fases de manera más detallada para poder comprenderlo mejor, la apreciación que les estaba dando. Certificación del crédito presupuestario y su registro en el CIAP. Constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el presupuesto disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto, materia y el compromiso. La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevé realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, ajustándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario.
Esta parte, esta palabrita es importante para poder entender qué es una certificación. Reservar el crédito presupuestario. ¿No? Entonces, la certificación no es otra cosa como que garantizar, es como que yo separo de todo mi presupuesto, ¿no? Un monto determinado para gastarlo, no sé, pues, ¿no? De repente yo he definido para gastarlo en comprarme un carro, en comprarme de repente algún electrodoméstico. Entonces, si yo traería esta fase a mis finanzas personales, no sería otra cosa que separar, ¿no? Solamente lo separo, le pongo a un costadito para que no sea utilizado en ninguna otra finalidad, ¿no? Entonces, como que de esa manera podemos comprender lo mejor que es una certificación del crédito presupuestario en las entidades, ¿no? Entonces, esta palabra que dice reserva del crédito es importantísimo para poder conceptualizar qué es una certificación. Hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario bajo responsabilidad del titular del pliego. Bueno, finalmente el titular del pliego siempre es el responsable de todas las actividades, no solamente presupuestales, sino de toda la gestión y administración de cualquier entidad pública. La certificación del crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable de área que ordene el gasto o de quien tenga delegada esa facultad. Por ejemplo, ¿quién tendría que interesarle la certificación? ¿Qué área me van a decir ustedes, ya? ¿Qué área dentro de la entidad? Por ejemplo, la certificación para adquirir computadoras. ¿Y quién, por ejemplo, tendría que interesarle la certificación de la planilla de pagos? Porque dice de quien tenga delegada esta facultad. Ojo, delegada. No dice responsabilidad. Porque finalmente acuérdense que las oficinas desconcentradas del Sistema Nacional de Presupuesto, las que dirigen y conducen todo el presupuesto, o sea, como un todo de las entidades públicas, son las oficinas de planeamiento o las oficinas de presupuesto o quien haga sus veces. Por eso, por eso quiero recalcar muy bien esta parte. ¿Quién es el responsable, no? O quien tenga delegada esta facultad. Cada vez que se prevé realizar un gasto, contratar o adquirir un compromiso. Expedida la citada certificación, se remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites respectivos relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. Acá hay algo interesante. Expedida la citada certificación, es decir, cuando ya se certificó, se le comunica al área solicitante para que continúe con los demás trámites. Mejor dicho, ya está expedido, ya está listo para iniciar con el compromiso de pago, ¿no? La certificación de crédito presupuestal es registrada en el CIAF, ¿no? Entonces, por ejemplo, las computadoras, si bien es cierto, la certificación es responsabilidad de las oficinas de presupuesto, planeamiento, que hagan sus veces, pero muchas veces, dice aquí, tenga delegada esta facultad, es como que las oficinas de logística muchas veces conocen mejor los clasificadores de gasto. Igual, las oficinas de recursos humanos
conocen mejor los clasificadores de gastos referente al tema de las planillas, el pago de personal, ¿no? De repente clasificador de acuerdo a un régimen laboral, de acuerdo a condiciones laborales. Más adelante, cuando les explique los clasificadores de gasto, ustedes van a ver, o les voy a enseñar, cómo ver toda esa sábana de clasificadores de gastos y nos vamos a ver con un mundo, un universo bastante amplio. Y ahí es que a veces necesitamos como que de las áreas que conocen mejor, ¿no? Su trabajo y como que pues comparten, ¿no? O les atribuyen que puedan certificar para utilizar los clasificadores correctos, ¿no? Y evitar en lo posible no equivocarnos, porque finalmente la ejecución se mide como entidad, no como oficina, sino como entidad. Y por eso es la importancia de entender este tema de la parte de la certificación. El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados. O sea, mejor dicho, certificados. Crédito garantizado, ¿no? Créditos reservados por un importe determinado o determinable afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados. La PCA, el nivel de certificación y las modificaciones presupuestarias realizadas, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está bastante claro. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio. ¿Qué quiere decir esta parte? De que el compromiso se debe registrar en el CIAF después de que las oficinas, por ejemplo, de logística, hayan realizado el acto administrativo. Es decir, hayan generado el contrato de compra, venta, ¿no? Hayan generado de repente un convenio, hayan generado la orden de servicio, hayan generado el orden de compra. Entonces, todos esos documentos son celebrados mediante un acto administrativo. Entonces, si yo estoy a cargo del compromiso y no se genera ningún acto administrativo, porque eso es lo que dice aquí, el registro, el compromiso se efectúa con posterioridad, es decir, después que se haya generado cualquier tipo de acto, ya sea una orden de servicio, una orden de compra, un convenio, un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto en la que se registró la certificación del crédito presupuestario, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario a través del respectivo documento oficial. Claro, Renzo, muy bien, ¿no? Yo no puedo comprometer si no existe una orden de servicio u una orden de compra, ¿no? Y debemos hacer bastante caso, ¿no? El consejo que nos da nuestro amigo Renzo. Lo que las personas que están a cargo de comprometer, bien claro dice, yo no puedo comprometer si no existe este acto administrativo. Estaría cayendo en falta. Una falta administrativa que en lo posible me podría ganar un proceso disciplinario. Entonces, y aquí vienen ya pues, ¿no? Los hechos irregulares, ¿no? Y yo creo que ustedes y nadie de nosotros quiere ganarse así de gratis, ¿no? Un proceso disciplinario por sencillamente no conocer lo que ustedes están viendo en pantalla, por no hacer caso a nuestro compañero Renzo, que en clase nos dijo, no pueden comprometer si no existe un orden de servicio
u orden de compra, ¿no? Entonces, cuando de repente ya tengamos la sanción, imagínense una destitución o en el peor de los casos, ¿no? Cuando es demasiado grave, pues puede ser un tema de responsabilidad penal. Uy, entonces estaríamos, ¿no? Y nos acordaremos de nuestro amigo Renzo, ¿no? Que nos dijo, no comprometan si no exista, mientras no exista la orden de servicio o orden de compra, ¿no? Muy bien, Renzo, muchísimas gracias por esos, ¿no? Por esos comentarios, esos aportes. El compromiso se sustenta en los siguientes documentos. A ver, por ejemplo, ¿qué documentos vemos aquí? Convenio, aquí está lo que nos dice nuestro amigo Renzo, un orden de compra, un orden de servicio, planilla de movilidad, planilla de dietas, planilla de viáticos, contratos. También está el resumen anualizado de locadores de servicios, planilla anualizada de gastos en personal, en gastos de pensiones, en gastos de CAS, y así ustedes pueden ir viendo o utilizando, ¿no? Los diferentes códigos de los documentos de acto administrativo. El compromiso de dichas obligaciones debe registrarse por el monto total anualizado del respectivo año fiscal, según corresponde en el módulo administrativo de ejecución del SIA, ¿no? Bajo responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto del pliego o el que haga sus veces, y del responsable de la administración del presupuesto de la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, nuevamente acá nos está reiterando de que la responsabilidad es también del pliego, porque finalmente es el pliego, es el que debe, ¿no? Debe ir siempre monitoreando cómo va la ejecución presupuestal de todas sus unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, muy bien, ahí podemos ver, bueno, ya hay que ir también viendo o familiarizándonos con los códigos, porque el día miércoles que tenemos nuestra cuarta sesión, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido dentro del SIA web, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño caso práctico, sencillo, y poder comprender mejor la familiaridad con el módulo. En el caso de los contratos derivados de procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, el compromiso registrado en el SIAF debe estar vinculado al contrato registrado en el SEACE, el cual se deriva por un monto no mayor al valor programado de ejecución de dichos contratos en el año fiscal respectivo, así como las adquisiciones registradas en el Central de Compras Públicas, Perú Compras, de corresponder. Entonces, se dan cuenta lo que justo cuando vimos el cuadrito, el compromiso ya está meramente vinculada a la Ley de Contrataciones de Estado, es decir, al sistema administrativo de abastecimiento. Entonces, realizar todo ese concurso, ¿no? Ese concurso de contratación, ya sea por los montos que se van a adquirir. Primero, está pues la OCE, ¿no? Que es el órgano supervisor de contrataciones, que no está aquí, que se encarga pues de supervisar estas contrataciones, establecer o que se cumplan los lineamientos de un correcto proceso de convocatoria y contratación. Entonces, por eso dices que el CIAF, ¿no? El compromiso registrado en el CIAF tiene que tener relación con lo que está registrado en el SEACE, porque el SEACE ve netamente contrataciones. Entonces, si ese contrato no está en el SEACE, yo no podría registrarlo en el CIAF. No podría realizar mi compromiso en el CIAF porque no va a haber
nada que se relacione con lo que ya está en él se hace. Y al mismo tiempo, ¿no? Si yo quisiera comprar, por ejemplo, computadoras, tendría que visualizar que esté en el catálogo de Perú Compras. Las computadoras ahí me van a dar un pequeño código y ese código ya me va a permitir hacer mi registro en el compromiso del CIAF, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo está muy interconectado. Por eso es que reitero, ¿no? El énfasis que tenemos en ITEC de poder explicar cuando manejamos o intentamos enseñar en lo que es CIAF, es de esta nueva metodología de poder comprender sobre todo el sistema integrado, no tanto el módulo, porque el módulo simplemente es una herramienta, que si yo comprendo cómo funciona el sistema, pues el CIAF va a ser mucho, mucho más sencillo poder registrar lo que corresponde. Tenemos el devengado. El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. ¿Quién sería el acreedor? Pues el proveedor, pues que nos entregue, ¿no? El proveedor que preste sus servicios con la entidad pública. Esta etapa de ejecución de gasto se sujeta a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería, que dicta la Dirección General del Tesoro Público. Entonces el devengado, ya como dijo también nuestro amigo Renzo, ¿no? Que es por qué ya afecta definitivamente al presupuesto institucional, porque ya es una obligación, ¿no? Y es una obligación ganada por la entidad, porque finalmente ya adquirió de forma satisfactoria el bien o el servicio. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional en forma definitiva. Aquí está. Con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Para efectos del reconocimiento del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente. El reconocimiento de devengados que no cumplan con los criterios señalados en el presente párrafo dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda, ¿no? Dice, ¿no? El titular de la entidad y del responsable del área usuaria de la oficina de administración, o lo que a sus veces conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la 1440. Creo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y sobre todo a la delicadeza y frágil que puede hacer o nos podría conllevar a hacer un mal uso de los lineamientos, ¿no? Porque finalmente son recursos del Estado. El hecho de registrar las fases son los movimientos de los recursos del Estado. Por eso es importante que para el devengado nos dice verificar el ingreso real de los bienes. Y ahí está la mayor parte de irregularidad que existen en nuestras entidades públicas. Devengan sin, por ejemplo, tener los bienes en óptimas condiciones. Nos entregan, pues, de repente computadoras en mal estado, solamente carcasas. Entonces se dan cuenta que aquí en Deven, mira, estamos tocando un tema de ejecución de gasto,
pero nos permite deslindar consecuencias que hoy en día vemos a diario en los medios de comunicación. El tema de la corrupción. Y ahí está el asunto. Ahí está ¿no? El punto frágil en donde la mayoría de funcionarios, eh, pues la mayoría de funcionarios caen en temas ajenos a la legalidad, ¿no? Entonces, la mayoría de actos de corrupción, ¿qué es? Una obra mal hecha, pero ya está devengada, o sea, ya está pagada. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Quién dio la conformidad de que, por ejemplo, ese puente cumple con todo lo mínimo para ser un buen puente de calidad, ¿no? Un puente con calidad? Por ejemplo, cuando han comprado, no sé, ambulancias. ¿Quién ha dado la conformidad de que nos han entregado o al almacén han ingresado las ambulancias que decían en contrato en óptimas condiciones, con el equipamiento completo? Alguien ha dado la conformidad para hacer el devengado. Y ese alguien, pues no hizo o hizo caso omiso a de que para dar la conformidad, pues debo verificar si realmente lo que yo recibo está de acuerdo al contrato y que esté en óptimas condiciones, que no le falte absolutamente nada, ¿no? Entonces es un tema muy crucial en cual pues la mayoría de funcionarios públicos pues caen en temas de corrupción, ¿no? Y el pago, nos dice, es el acto de administración mediante el cual se extingue en forma parcial o total el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Acá hay algo importante. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. ¿Por qué? El pago es regulado de forma específica por las normas también de tesorería, ¿no? Porque sencillamente, si sabemos que el devengado es un acto o es una acción que registro cuando el bien ingresa realmente a, pues no sé, a los almacenes o al área usuaria, o el servicio se ha desarrollado completamente. Entonces, si yo hago el pago y no veo devengado, yo por lógica, ¿no? Si yo ya conozco el concepto, yo ya podría decir, si no está devengado, quiere decir que no me han entregado los productos, o a la entidad no le han entregado el producto. Ah, entonces ahora entiendo que si no está devengado, no existe ningún tipo de pago, ¿no? Creo que está muy claro, no hay mucho, ¿no? Como digo siempre, no hay mucha ciencia para poder entender esta secuencia. Muy bien, y ahora hablemos del clasificador presupuestario. Este es otro tema importantísimo, conocer qué es un clasificador presupuestario. Nos dice que son herramientas utilizadas para clasificar los ingresos y gastos del Estado y el financiamiento de acuerdo a ciertos criterios. El clasificador presupuestario corresponde a una estructuración ordenada y jerárquica de las cuentas de ingresos y gastos de los organismos del sector público, que permiten publicar la información presupuestaria de una manera estándar y comparable para su monitoreo y control. Bueno, hasta ahí creo que está un poquito, ¿no? Vamos a ver mejor con esta pequeña tablita. El clasificador de gasto tiene esta estructura. Ustedes pueden ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. En la primera columna nos dice tipo de transacción. La segunda nos dice genérica. La tercera columna nos dice subgenérica nivel 1.
subgenérica nivel 2, específica nivel 1, específica nivel 2. El tipo de transacción puede tener hasta un dígito, la genérica un dígito, la subgenérica puede tener hasta 2 dígitos. La subgenérica de nivel 2 también hasta 2 dígitos. La específica nivel 1 también hasta 2 dígitos y la específica nivel 2 también hasta 2 dígitos. ¿Pero qué significan las columnas? El tipo de transacción es que identifica el tipo de transacción presupuestal. ¿Y cuáles son los 2 tipos que existen? Gasto o ingreso. La genérica, que es la segunda columna, nos dice, identifica el conjunto homogéneo de recursos, así como de las aplicaciones de estos. Estamos hablando de la segunda columna. La tercera columna, que es subgenérica, tanto nivel 1 como nivel 2, es el nivel intermedio de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de códigos de ingresos y gastos. Y la específica, que está en nivel 1 y nivel 2, ¿qué significa? Este identifica el detalle de los ingresos y gastos que permite la determinación de costos y el registro contable. Aquí pueden ver 2 ejemplos. Acá hay un clasificador de ingresos predial. Tenemos tipo de transacción 1, genérica 1, subgenérica nivel 2, y tenemos el número 2. A ver, voy a ver si se puede pintar. Aquí creo. Mm, sí se ve lo que estoy marcando, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a ponerle otro color, un rojito para que se pueda ver. Ya, por ejemplo, ¿no? Dice que el tipo de transacción es este. Podemos ver ahí un 1. Y en el otro lado, que es los clasificadores de gasto, podemos ver en tipo de transacción un número 2. Ahí está. Y en genérica, que tendríamos que ver la segunda línea, tenemos el número 1. Subgenérica, que está aquí, de nivel 1. Subgenérica nivel 2. Y las 2 específicas, tanto nivel 1 como nivel 2. El nivel 1, ¿no? Del tipo de transacción nos dice ingresos presupuestales y el 2, gastos presupuestarios, ¿no? Bastante claro. En el de ingresos, ¿no? La genérica dice impuestos y contribuciones y obligaciones. La subgenérica, impuesto a la propiedad, impuesto sobre la propiedad inmueble, predial y predial. Entonces, si esa entidad pública recibe recauda por un impuesto predial, tendría que registrarlo con este clasificador. Y ahora esa entidad está realizando un gasto, un combustible, gasolina, por ejemplo. Si compra, va a tener que utilizar este clasificador, la 231311, que corresponde la 2, gasto presupuestario. La 3, vamos a usar otro color para esto. Amarillo. La 2, ya saben, a ver, voy a pintar encima, ahí está. 2, gastos presupuestarios. La genérica es 3, que es bienes y servicios, porque está gastando en un bien o un servicio. La subgenérica de nivel 1 dice compra de bienes, ¿no? Porque es un bien, ¿no? La gasolina viene a ser un bien.
Y la subgenérica nivel 2, carburantes, lubricantes y afines, combustibles. Específica de nivel 1 y finalmente la específica de nivel 2, combustibles y carburantes. Entonces, esto sería el clasificador correcto si la entidad estuviese gastando eh, en, en la compra de combustibles. Y obviamente, ese clasificador va a ser desde la certificación hasta el pago, en lo que es el tema de gasto. ¿Sí? Hasta ahí está bastante claro. A ver, vamos a borrar. Muy bien. Entonces, ¿qué es el clasificador presupuestario? Nos dice que la resolución directoral, perdón, la 39/2024, aprueba el cuadro de plazos de la fase de ejecución presupuestaria para el año 2025 y los clasificadores presupuestarios para el año fiscal 2025. En el anexo 1 tenemos los clasificadores de ingreso. En el anexo 2, estoy hablando de esta resolución. En el anexo 2 nos va a mostrar todos los clasificadores de gasto para el 2025. En el anexo 3, clasificadores institucionales. En el 4, los de fuente de financiamiento. Y en el 5, el clasificador geográfico. Ahora, vamos a entrar, les voy a mostrar, vamos a ver, como estamos viendo gasto, vamos a entrar a ver en el anexo 2 todos los clasificadores de gasto. Si ustedes tienen el material, pues lo podrían hacer clic ahí donde dice la directiva. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, igual les voy a compartir acá. Ahí está. Ahí ustedes también podrían ingresar y van a pues ver la pantalla que ustedes están viendo. Les estaría trayendo a la resolución 039 de 2024. A ver. Entonces tendría que entrar aquí. Aquí donde ven anexo 2. Porque lo que quiero ver es los clasificadores de gasto. Entonces le doy en descargar o en donde dice anexo. Ahí está. Una vez que carga. Y listo, y nos aparece eso. Muy bien, y ahí tenemos el anexo 2. Clasificador económico, ahí dice, clasificador económico de gastos para el año fiscal 2025, es decir, para el que está en curso. Observen el tipo de transacción. El primer número está con 2. Y si nosotros vemos rápidamente todos los que todos empiezan con el 2. ¿Ves? Ustedes pueden ver. Porque nos está diciendo que es el anexo de gastos. Entonces aquí no tendría que haber ningún clasificador que empiece con 1. Muy bien, ¿ves? Y luego viene pues la genérica. Acuérdense que sería, por ejemplo, la genérica aquí es 0, que significa reserva de contingencia. Aquí está, genérica. A ver, vamos a ver qué nos dice la genérica de la 1. Personal y obligaciones sociales. Y así sucesivamente hasta encontrar el clasificador completo que está aquí. Por ejemplo, el clasificador 21111 es para pagar planilla de los funcionarios elegidos por elección política. ¿Y qué nos dice? Gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales.
de los funcionarios públicos por elección política. Por ejemplo, presidente de la República, congresistas, gobernantes regionales y alcaldes. Funcionarios elegidos por elección política. A ver, vamos a ver otro clasificador. Por ejemplo, 21112 es el clasificador que corresponde a la planilla de quién? Personal administrativo nombrado. ¿Cuál es su concepto? Son los gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales de los servidores administrativos nombrados bajo el régimen laboral público. Es decir, este clasificador es del régimen del decreto legislativo 276. Este es del personal contratado a plazo fijo, contratado bajo el régimen de la 276. Y así hay todos los clasificadores de gastos. Por ejemplo, el 2.1 que dice aquí, a ver, personal y obligaciones sociales tiene que ver todo lo que se refiere a planilla. Por ejemplo, aquí está el fondos para este es el famoso CAFAE. Por acá debe decir, aquí está, fondos para el abono de incentivos laborales. Su clasificador del CAFAE sería el 211121. Y también están las carreras especiales como personal del magisterio, personal de educación, personal de la salud. Están todos los clasificadores de los personales, ¿ven? Serum, nombrado, no profesionales. Y en no profesionales están los técnicos, auxiliares, personal judicial, docentes universitarios, militares y policías también. Por ejemplo, la planilla del personal militar se tendría que realizar con este clasificador de gasto 211711. Entonces, las oficinas de recursos humanos, cuando certifiquen, van a certificar en este clasificador. Van a hacer su compromiso también en ese mismo clasificador y a medida que vayan pagando sus planillas de forma mensual, pues van comprometiendo mensual, devengando y girando o pagando en ese mismo clasificador. Y los aguinaldos, por ejemplo, aquí está, del mes de julio y diciembre, se paga con este clasificador que corresponde, a ver, vamos a ver, gastos por concepto de aguinaldos por fiestas patrias y Navidad que se abonan a los servidores públicos activos y el personal de las Fuerzas Armadas regulados anualmente por el Estado. Entonces, con este aguinaldo pago a todos los servidores públicos activos, Fuerzas Armadas. O sea, quiere decir que tendría que pagar a 276, carreras especiales, porque acá tienen otro clasificador para los aguinaldos del CAS. ¿Ven? Aguinaldos de 276 y carreras especiales y en los aguinaldos de los CAS. Gastos por aguinaldos para contrato de administración de servicios. ¿Vieron? Entonces, de esa forma son los clasificadores que están en el anexo 2. Por eso es que el tema del compromiso decía que podrían usar las áreas usuarias, ¿no? Que podrían delegar. ¿Por qué? Por ejemplo, el área de recursos humanos conoce mejor estos clasificadores, conoce mejor cómo ingresar el clasificador de aguinaldos, el clasificador de su
régimen laboral al que pertenece. Por eso es de que las oficinas de presupuesto, quien a sus veces conducen y aprueban la certificación, pero el compromiso y el mismo certificado muchas veces en este caso hacen las oficinas de recursos humanos y ya el devengado y el girado ya realizan las áreas de economía o tesorería. Por ejemplo, ahora entramos a, mm, vamos a entrar al 2.3. El 2.1 era las planillas. El 2.2 son pensionistas. Vamos a buscar el 2.3 para ver bienes y servicios. Aquí está. Por ejemplo, las oficinas de logística son las que manejan mejor estos clasificadores de bienes y servicios, porque conocen, pues, ¿no? Si, por ejemplo, deciden, a ver, vamos a comprar alimentos, ya saben en qué clasificador tendría que ir. Por ejemplo, acá dice alimentos para consumo humano, alimentos para consumo animal, ¿no? Entonces, muchas veces las oficinas de presupuesto no conocen muy bien los clasificadores. Y a eso se refiere, por ejemplo, cuando siempre toco temas de gestión pública, de que uno de los desafíos para modernizar la gestión pública es el trabajo en armonía de las diferentes oficinas de gestión interna, porque finalmente se evalúa como ejecutora, como entidad pública, no se evalúa por oficinas. Entonces, por eso es importante entender el trabajo en equipo en las entidades públicas. Entonces, bienes y servicios, compra de bienes, alimentos, ¿no? Para consumo humano, vestuario, accesorios y prendas diversas. Por ejemplo, si van a comprar uniformes para los trabajadores, podrían utilizar este clasificador. ¿Qué nos dice? Gastos para la adquisición de vestuario, accesorios, prendas diversas, a ser usados exclusiva o principalmente en el trabajo, como de enfermeras, militares, policías, personal de tropa y demás personal. Gastos de textiles y acabados, a ver, son gastos para la adquisición como tapices, alfombras, cortinas, sábanas, fundas. Por ejemplo, en el caso de un hospital, si va a comprar fundas para las camillas o para las camas de hospitalización, ¿no? Ya saben que las oficinas de logística tendrían que hacer desde el compromiso con este clasificador, comprometer en ese clasificador, certific certificar también en ese clasificador, ¿no? Para poder realizar lo que sigue, ¿no? Lo que continúa. Aquí está el ejemplo que vimos en la lámina anterior de combustibles y carburantes. También hay para comprar, por ejemplo, materiales de oficina, papelería en general. A ver, ¿qué compone el clasificador de papelería general? Gastos por adquisición de papelería general útiles y materiales de oficina, tales como archivadores, borradores, correctores, implementos para escritorio en general, medios para escribir, sellar, papeles, etcétera, 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 ¿no? Para comprar útiles de aseo y limpieza y tocador. Para comprar de electricidad e iluminación, ¿qué nos dice? Por ejemplo, los focos podrían ir aquí, vean, en este clasificador, si se compra determinada cantidad de focos. Vacunas, vean, medicamentos para los hospitales, las postas médicas. A ver, habrá de servicios, a ver, vamos a ver brevemente servicios. Aquí está, vean, contratación de servicios. ¿Qué contrataciones? Viajes. ¿Qué debería comprender los viajes? Gastos por viaje del personal calificado que no siendo funcionario o servidor, viaje en representación en el Estado. ¿Sí? Para comprar los pasajes en avión. ¿Qué otros servicios? Servicios de agua y desagüe, observen, ¿no? De gas,
de energía eléctrica, para pagar las entidades públicas cuando tienen que pagar agua y energía eléctrica, ¿no? Entonces ya saben que con esos clasificadores tienen que certificar, comprometer, devengar y girar. Y así sucesivamente ustedes ya podrían ir navegando, viendo, familiarizándose con los diferentes tipos de clasificadores. Entonces también podrían encontrar en el material que les hemos brindado, ¿no? El link para que ustedes puedan ingresar. Muy bien, estimados participantes, estudiantes, amigos, colaboradores. Con eso estaríamos terminando nuestra sesión número 3. Para el día miércoles, si me confirma nuestra asesora académica, ver nuestro tema número 4, creo que ya son los módulos del CIAF Web. Muy bien, entonces con eso espero que la clase haya quedado clara, había sido bastante sencilla, sobre todo de un concepto de que podamos entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y bajo esa perspectiva, ¿no? Bajo ese objetivo, pues nosotros preparamos nuestras sesiones eh, que fomente y se alcance y podamos cumplir el comprendimiento, ¿no? De estos fundamentos básicos de, de lo que es el sistema integrado de administración financiera. Claro, Renzo, muy bien, todo es una cadena, ¿no? Todo empieza desde lo general hasta lo específico. Y prácticamente estamos ya en la última parte porque ya comprendemos cómo funciona todo el sistema. Y ya en nuestra próxima sesión vamos a ver todo lo que hemos aprendido, pero en el CIAF Web. Y nuestra última clase vamos a interactuar con la consulta amigable, que todo está relacionado con el CIAF y cómo el CIAF incluso aporta el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Sí?